¿Cuántos se gozan en el Señor? Padre Santo, y así, Señor, Padre Santo, traído estas ofrendas delante de ti, Señor. Te las presentamos, Padre Santo, y te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo que las ha traído, Señor, con un gozo alegre. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos los que pudieron llegar el día de hoy. Como ya mi esposa anunció, el sábado es de jóvenes, primer sábado de jóvenes, así es que deben estar contentos los jóvenes que están aquí, los que van a llegar, ¿verdad? Ya hay sorpresas por allí, van a tener algunas sorpresitas para ellos, porque en realidad se esfuerzan y Dios conoce el corazón de ellos que lo hacen para la gloria de Dios, y nosotros también estamos contentos, así es que los vamos a apoyar en ese sábado que van a estar ellos celebrando servicio de jóvenes cada sábado fin del mes. ¿Y qué tal si vamos a la palabra rápidamente para traer el mensaje de hoy? Lucas capítulo 11, versículo 37 y 38. Podemos ir ahí rápidamente. El tema de esta enseñanza es corto también, un tema cortito. El tema es higiene espiritual. Ese es el tema, higiene espiritual. Leemos del 37 y 38. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Amén. Vemos allí Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, invitado por un fariseo a una cena. Ahorita vamos a ver más adelantito cómo los fariseos eran bien exagerados en lo que era la limpieza y en el vestir también eran bien exagerados. Y vemos este fariseo que lo invitó a comer a Jesús. Y lo primero que se dio cuenta fue que Jesús no se lavó las manos para comer, ¿verdad? Porque ellos eran bien observativos. Ellos andaban tras de Jesús viendo a ver qué hacía o qué decía para cacharlo en algo de que estaba mal. Entonces, vemos allí que este fariseo lo criticó porque no se lavó las manos para comer. Y claro que Jesús no se las lavó en realidad porque a lo mejor no las traía sucias, ¿verdad? Pero los fariseos eran bien exagerados. Ahorita vamos a ver más adelante cómo eran de exagerados. Se sabe que cuando usted va a comer hay que lavarse las manos, pero a veces no se las tiene que lavar necesariamente. Yo no me las lavo todo el tiempo. A veces que mi esposa me dice, lávate las manos. Ella es la que siempre me dice, lávate las manos, como si yo fuera un niño a veces, me siento. Pero ahora con eso de la pandemia, pues se ha exagerado más lo que es la higiene. Y eso lo hemos comprobado, ¿verdad? A lo largo de todos estos meses que han pasado, que en realidad se nos ha traído una exageración, yo diría, en lo que es la higiene, pero es para bien, es porque son los protocolos de la limpieza, de la higiene. Vamos a hablar un poco de lo que es la limpieza, ¿verdad? Física, pero nos vamos a enfocar en la higiene espiritual, que es lo que más importa, más que lo físico, porque Jesucristo también habla más adelantito en lo que en realidad es el punto de vista de la higiene espiritual. Si vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2, ahí también los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús, porque igualmente no se lavaron las manos para comer. Como Jesucristo pues ya les había dado el ejemplo, pues ellos tampoco se las lavaron aquí en esta ocasión. Y también fueron criticados. Leemos Mateo 15, del 1 al 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahí fueron criticados los discípulos de Jesús, porque tampoco se lavaron las manos cuando se sentaron a comer. Vemos allí a Jesús y a los discípulos con el mismo problema para los fariseos. Esas cositas les incomodaban tanto a los fariseos que no se podían aguantar en decir, están mal, están quebrantando las tradiciones, como le dijeron aquí a Jesús. Tus discípulos están quebrantando las tradiciones de los ancianos porque no se lavaron las manos para comer. Ellos andaban siempre viendo qué hacían o qué no hacían para acusarlos, tanto a Jesús como a sus discípulos. Aquí les tocó a sus discípulos. Quiero decirles que en este tiempo de Jesús, cuando Jesús andaba predicando, los fariseos, los religiosos, los escribas, andaban siempre buscando en qué lo hallaban, en qué falta. Ellos, los fariseos y escribas, eran muy extremistas en cuanto a la ley de Moisés. Vayamos ahora a Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 5, para ver lo que Jesucristo, lo que la Biblia dice acerca de la exageración, porque eran bien extremistas. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, imagínense. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Dice, si muchas veces, acuérdese, fíjese en la exageración, no una vez. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Eso es una exageración. Con una vez basta. Sigue diciendo otro versículo. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios y de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los estaban condenando. ¿Qué les importaba a ellos que ellos comieran con las manos inmundas? Sí, como que era para su propio cuerpo. Pero ellos siempre andaban buscando de qué forma acusar a Jesús y a los discípulos. Eran bien extremistas, eran bien exagerados. Por lo tanto, Jesucristo no se quedaba callado. Porque si vamos más adelante, el versículo 17 al 23, ahí los reprende y les dice en realidad lo más importante que es que ellos se fijaban por lo de encima, por lo exterior, pero lo más importante es lo interior del hombre. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, porque les había dicho alguna parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Hasta allí dijimos. Ahí les está diciendo lo que verdaderamente contamina al hombre. Dice que Jesucristo que no es lo que entra al cuerpo, porque lo que entra al cuerpo se va a la letrina. Se va al séptico, para los que tienen séptico. O se va al drenaje.
Dice, pero lo que sale de dentro del hombre, eso es lo que contamina. Eso es lo más importante que hay que fijarnos. Lo que Jesucristo está diciendo a los fariseos, que en el corazón del hombre hay tanta suciedad que lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Porque cuando la persona tiene estas cosas que mencionó Jesús en esos versículos y sale y se manifiestan para afuera, eso es lo que contamina a todas las personas. Porque el problema es el corazón, que está contaminado del pecado. Y eso sí contamina, y es una contaminación que afecta a uno y a los demás que lo rodean. Entonces Jesucristo ahí lo reprende. ¿Qué importa si ellos no se lavan las manos? Lo que importa es el corazón, que de ahí es donde salen todas las contaminaciones que contaminan a los demás. Una persona que le gusta el chisme está contaminando a mucha gente, que contiende con otras personas, que habla de otras personas para contender, que les quita el testimonio. Es una persona, en realidad, una persona contenciosa, es una persona que contamina. Y eso sucede mucho, no solamente en las iglesias, sino también fuera de las iglesias. Entonces Jesucristo aquí lo que va es al corazón, porque en el corazón está toda la maldad del hombre y sale y contamina a los demás. Lo demás físicamente simplemente pues no pasa de darle una diarrea a una persona si come con las manos no lavadas. No pasa de sentirse mal y al rato ya está bien. Pero lo más importante es que el corazón esté bien. Lo más importante es que nosotros no contaminemos con las cosas que a veces hay en los corazones que tenemos. Vemos aquí la higiene espiritual, que Dios se enfoca en lo espiritual y no en lo físico. No tanto en las cosas superficiales, sino en las cosas que están dentro que no se ven en nosotros. Y hay mucho que hablar, pero como el tiempo es corto, vamos a tener que irnos ahí conforme Dios nos vaya dirigiendo para no hacerlo tan largo el mensaje y que se entienda. Si vamos al Salmo 51 del 1 al 4, vamos a ver aquí el salmista cómo se sentía de sucio. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos el salmista reconociendo lo sucio que él está. Por eso le dice, lávame más y más. La palabra de Dios nos lava de nuestros pecados. Jesucristo con su sangre nos lavó al pagar su precio en la cruz. Con su sangre que vertió en la cruz del Calvario, nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero ahora nosotros en este caminar diario con el Señor tenemos que constantemente limpiarnos con la palabra de Dios, que es el agua que limpia nuestras manchas, nuestro pecado que llevamos dentro. Es por eso que cuando una persona se acerca al Señor y le pide perdón a Dios por sus pecados y lo acepta como su Salvador, ya el Señor lo limpia de todos los pecados que hizo en su vida. Pero ahora empieza una vida de santificación y de limpieza poco a poco. Y es por eso que la palabra de Dios, como el agua, nos está limpiando cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que nosotros, a lo mejor con las alabanzas que escuchamos para el Señor, también eso nos va limpiando, nos va purificando nuestra alma, nuestro espíritu. Se va limpiando por dentro y ya la suciedad que tenemos dentro va desapareciendo por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos purifica. Entonces, eso es más importante que por encima, hermanos. Claro, nosotros tenemos que vestir con decoro también, porque también no vamos a decir, no, pues lo más importante es por dentro, porque acuérdense que la Biblia hay que vivirla bien equilibrada. Hay que llevar un balance.
No nos enfoquemos solamente en lo espiritual, porque hay personas que dicen, bueno, lo más importante es el espíritu, lo más importante es lo de adentro, lo de afuera, ¿qué importa? Y no se asean. Y no se asean como debe de ser, siendo hijos de Dios. Pues dan una mala apariencia porque también cuenta lo de afuera. Yo recuerdo que hace años nosotros cuando recién nos convertimos, estamos recién convertidos, y llegó un hermano, pues que amaba al Señor, un hermano paisano de nosotros por allá, de México. Y ese hermano le gustaba salir a evangelizar. Algunos de ustedes que están aquí lo conocen, lo conocieron, no sé si todavía estará por ahí. Pero el hermano pues trabajaba en la construcción y él le gustaba predicar la palabra porque le gustaba siempre tener, digamos, la palabra siempre de Dios, compartirla de un modo u otro, buscaba la manera de compartirla. Entonces salía del trabajo, pero era una costumbre de que para ir a evangelizar o a llevar la palabra a alguien, por ejemplo, se unía con otro hermano que también le gustaba salir a evangelizar. Le gustaban a los dos. Pero este hermano llegaba del trabajo y nunca se preparaba para salir a evangelizar, o sea, compartir la palabra. Tenían el plan de ir a ver, por ejemplo, una persona para compartir la palabra, de ir a hacer una visita. Y así se iba como salía del trabajo, con botas llenas de tierra, con cemento, qué sé yo, y de trabajo, sin rasurarse, un bigotote bien grande que tenía. Y pues digamos, un aspecto no muy de cristiano, pero sí conocía de la palabra. Imagínese sin bañarse, salir del trabajo con estos calores que hacen. Oiga, eso pues no es muy decorativo. Pues eso también está mal, porque como hijos de Dios tenemos que asearnos también. Hay que asearnos por dentro, nuestra vida espiritual con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que nos ayuda, pero también tenemos que asearnos por fuera, porque el cuerpo esto es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener un equilibrio para las cosas de Dios, pensar en lo espiritual, pero también pensar en el exterior, porque el exterior es el que se ve y todo mundo nos ve. Entonces, mientras podamos nosotros andar aseados, pues la palabra de Dios va a ser mejor recibida que una persona que anda siempre desasiada. Entonces, tenemos que ver ese punto de vista también, que no solamente lo interior, lo espiritual, sino también lo exterior interesa en las cosas de Dios. Las dos cosas importan. Entonces, aquí el salmista sabe que está mal delante de Dios, sabe que tiene pecado, sabe que está manchada sus vestiduras espirituales y él le pide al Señor, al Espíritu Santo, que lo limpie, que lo lave, porque necesita estar limpio delante de Dios. Dios es puro, Dios es santo y no podemos estar sucios delante de Dios de pecado, con pecados. Yo recuerdo hace años también que algunos que están aquí también, yo creo que se acuerdan, llegó a la iglesia una hermana que era prostituta en su vida mundana. Había vivido una vida de prostitución en su juventud y el Señor la rescató. El Señor la rescató y ella tenía el don de cantar, incluso grabó discos, era popular en ese tiempo, unos cantos muy bonitos que cantaba. Y ella estaba testificando en esa ocasión su vida, cómo era su vida. Y dice que cuando ella vino a los pies del Señor, que el Señor la rescató de la prostitución de la vida perdida que llevaba, dice, yo me bañaba y me tallaba con jabón y me tallaba porque yo sentía que estaba bien sucia. O sea que ella se sentía tan sucia que sentía que aún el cuerpo que ella tenía estaba sucio delante de Dios, y dice que ella se tallaba y se tallaba y se bañaba porque quería estar bien limpia delante de Dios y sentía que eso no era suficiente. Así se sentía de sucia, que hasta por fuera se sentía que estaba sucia, pero el sucio lo tenía por dentro. Y así pasa a veces.
A veces nos sentimos cuando pecamos ya en nuestra vida de cristianos, porque pues uno todavía de vez en cuando pues cae en alguna tentación y peca. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado que delante de Dios nos sentimos impuros, nos sentimos indignos, nos sentimos sucios. Pero para eso está el Espíritu Santo, para limpiarnos por medio de su palabra. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos en esa condición es arrepentirnos de lo que hayamos hecho. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, estoy mal, así como decía el salmista, límpiame, lávame de mis pecados. Purifícame para estar limpios delante de ti. Eso es lo que debemos de hacer cuando estamos mal, cuando estamos impuros, porque Dios es santo, es puro y no podemos acercarnos a Él sucios. Tenemos que pedirle que nos limpie antes de acercarnos a su presencia. Si vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 9, nosotros no podemos limpiarnos nosotros mismos, como dice este versículo. Dios es el que nos limpia. Nosotros no podemos limpiarnos nosotros mismos, porque dice este versículo, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Aquí está hablando el proverbista de que si Dios no nos limpia, nosotros no podemos ser limpios. Tú no puedes decir sin Dios, yo estoy limpio, yo me voy a limpiar yo solo. Necesitamos que Dios nos limpie y para eso está su palabra. Para eso está su Santo Espíritu. Para limpiarnos de todo pecado. Porque nosotros solos, ¿cómo nos vamos a limpiar si estamos sucios? ¿Te imaginas tú saliendo de un charco de lodo, tratándote de limpiar tú mismo? Pues nos embarramos más. En cambio viene otra persona y te lava, te limpia. Esa persona es el Espíritu Santo, es Dios mismo, limpiándonos. Porque nosotros mismos, como estamos sucios, no nos podemos limpiar, no nos podemos lavar. Hablando espiritualmente. Es por eso que hace falta que solamente Dios. Y esto lo vamos a ver un tipo en el Antiguo Testamento, un tipo de lo que yo estoy hablando en Moisés y Aarón y el sacerdocio de Aarón. Vayamos a Éxodo 29 del 1 al 4. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo que yo estoy hablando, de que tú no te puedes limpiar tú mismo tus pecados. Necesitamos que Dios nos limpie de nuestros pecados. Vamos a ver aquí un tipo. Moisés es tipo de Jesús. En la Biblia Moisés es tipo de Jesús. Hay muchos personajes en la Biblia que son tipo de Jesús, como Moisés, como José. Ahora no me vienen a la mente los demás, pero hay varios personajes que fueron tipos de Jesús y uno de ellos es Moisés. Dice aquí, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Le dijo Dios a Moisés, hablando de Aarón y sus hijos. Dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, masadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Yo creo que me fui muy atrás porque era más adelante. Bueno, y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aquí Moisés está siendo tipo de Jesús. Acuérdense que Jesús con su sangre nos lavó. Y aquí el agua tipifica la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios también. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para edificar el tabernáculo, le dijo cómo lo edificara, pero también le dio muchas instrucciones. Y en este caso, para el sacerdocio, tenían que ser lavados para presentarlos como sacerdotes. Y Moisés
los lavó con agua a él, a Aarón y a sus hijos. Tipo de Jesús que nos lavó con su sangre y su palabra que todavía nos sigue lavando. Más adelante dice que también, más adelante de sus versículos dice que también hizo lo mismo con los hijos de Aarón. Los lavó. ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés, diles que se laven y que se presenten ya como sacerdotes, los presentas tú como sacerdotes, y que vayan y que se den un baño y que vengan ya lavados? No, tú los vas a lavar. Tipo de Jesús, Jesús nos lavó con su sangre. Su sangre nos lavó de nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Moisés con Aarón, tipo de Jesús. Los tuvo que lavar para que ellos ofrecieran el sacerdocio, el sacrificio, los sacrificios como sacerdotes. Ellos eran los indicados para el sacerdocio, Aarón y sus hijos, y tuvieron que ser lavados primeramente para ministrar en el tabernáculo de reunión. Así es Jesucristo, nos lavó. Cuando venimos, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. La iglesia somos reyes y sacerdotes, de tal manera que ya Jesucristo nos lavó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Ya estamos limpios delante de Dios. Ahora solamente hay que ejercer el sacerdocio viviendo en santidad. Y si nos ensuciamos, nos lavamos. Porque también en el tabernáculo había una fuente, donde en esa fuente se tenían que lavar los sacerdotes antes de ministrar. Esa fuente es tipo también del agua del Espíritu Santo. El agua que nos lava, la palabra que nos lava. Todo lo que era el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, todo eso era tipo de Jesús. Y eso es una enseñanza bien larga que se nos dio en el Instituto Bíblico. Y todo tipifica a Jesús. Pero ahora solamente estamos viendo que tenían que ser lavados por Moisés antes de iniciar el sacerdocio. Además de lavarlos con agua, Dios le dice a Moisés que los vista también, porque después de que los lavó, más adelante en los siguientes versículos, dice que después de lavarlos, los vistió. Dice, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el pectoral, y le ciñirás con el cinto del éfod. Esas eran las vestiduras sacerdotales. O sea que primero los lavó, claro. Cuando uno se lava hay que después vestirse. Entonces, mismo Moisés lo tuvo que vestir. El Espíritu Santo nos viste a nosotros también cuando nosotros nos dejamos lavar. Nos tiene que vestir el Señor con su justicia. No con nuestra justicia, con su justicia. Todo eso es tipo de Jesús, lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, hablando de las vestiduras, si vamos al Nuevo Testamento, a Colosenses capítulo 3, versículo 12, ahí nos va a hablar de la vestidura del cristiano. Porque en aquel tiempo se vestían a los sacerdotes con vestiduras limpias, y es mucha la información que nos da. Pero también nosotros ahora en el Nuevo Testamento, ahora en la gracia, también tenemos que sabernos vestir. Y la vestidura del cristiano, del Hijo de Dios, ahora es la que está aquí en Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esas son las vestiduras que debemos de llevar ahora espirituales. Dice que como escogidos tenemos que ser santos, de entrañable misericordia, de benignidad, tenemos que ser bondadosos, benignos, y de humildad tenemos que ser humildes. Y de mansedumbre tenemos que ser mansos como Jesucristo era manso. Y de paciencia. Esas son las vestiduras del cristiano. Santos,
misericordiosos, benignos quiere decir buenos, humildes, mansos, y tenemos que tener paciencia. Esas son las vestiduras del cristiano para agradar a Dios. Es por eso que los hijos de Dios tenemos que mostrar los frutos del Espíritu Santo, que son estos que están ahí, y también en Gálatas lo dice. Primera de Tesalonicenses 5:8 también dice que nos dice de una vestimenta que tenemos que llevar también como hijos de Dios. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice que seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe. Siempre en nosotros tiene que haber fe, la fe en Jesucristo, y tiene que haber amor en nosotros. Es parte de la vestidura que debemos de llevar siempre. Cuando tú no tienes fe, estás desvestido. Cuando tú no tienes amor, estás desvestido. Estás como semidesnudo. Tenemos que llevar todas esas vestiduras nosotros. Andar en humildad, andar en mansedumbre, tener paciencia, andar en amor, tener fe. Esas son las vestiduras del Hijo de Dios. No podemos estar todos, que nos falten ciertas vestiduras, porque entonces eso da vergüenza. Da vergüenza que nosotros no andemos vestidos como debemos de vestirnos como hijos de Dios. Usted sabe que Dios también tiene su vestidura. Yo encontré en Salmo 93:1 la vestidura de Dios. Por si usted cree que Dios no usa vestidura, pues claro que sí usa vestidura. Como dije la semana, el domingo, que Dios tiene corazón. Como nosotros somos a su imagen y semejanza, tenemos corazón, Dios también se viste. Este Salmo versículo 1 del capítulo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Cuáles son las vestiduras de Dios? Magnificencia. Esas son las vestiduras de Dios, magnificencia. Y dice que se ciñó de poder. Dios es poder. Dios es magnífico. Esas son sus vestiduras. No hay otro Dios. Y sus vestiduras es magnificencia. Yo también encontré que en Apocalipsis la iglesia de Cristo también tiene sus vestiduras. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia es la novia del Cordero. Y aquí ya está profetizado en Apocalipsis que así va a ser. La iglesia que está hoy en día aquí en la tierra se está preparando cada día para presentarse delante del Cordero como una novia. Dice que se le ha concedido que se vista de lino fino. Dice que limpio y resplandeciente. Dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso nosotros tenemos que andar en justicia y en santidad. Esas son las vestiduras que Dios habla aquí en Apocalipsis, de lino fino, resplandeciente. Una persona que anda en santidad, que anda en justicia, es una persona que anda en vestiduras resplandecientes para presentarse delante de Dios como una novia, delante de Dios y del Cordero que es Jesucristo. Así tenemos que andar. Dios no va a querer una novia
sucia para su hijo. Dios va a querer una novia que su vestido esté limpio, resplandeciente. Para los que no saben, aquí el sábado hubo una ceremonia aquí, que era de otra iglesia. Y la novia pues andaba de blanco. Su vestido estaba bien bonito. Y puro, blanco. Tipo de la novia que es la iglesia. Así debe ser. Limpio, resplandeciente el vestido de la novia que es la iglesia. Pero dice que las acciones de nosotros justas son las vestiduras que nosotros llevamos. Las acciones justas que hacemos nosotros. Todo lo que tú hagas para Dios y para los demás es para la gloria de Dios, pero esas son tus vestiduras. Esas son las vestiduras con las cuales nos vamos a presentar delante de Dios. Justas, en santidad, en aquel día. No nos vamos a presentar con un vestido todo andrajoso, todo sucio, manchado. Allá no va a entrar nadie inmundo en el cielo. Por eso tenemos que andar en santidad, en justicia todo el tiempo. Y si pecamos, tenemos que arrepentirnos rápidamente para seguir limpiándonos con la justicia de Cristo. Y presentarnos en aquel día, cuando el Señor nos llame, como una novia. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, ya se los dije antes, ella no le va a gustar que diga, pero bueno. Yo le llevé un vestido. Era un vestido guinda en realidad, yo tenía unos gustos raros. No era el de novia, era el de antes, cuando uno se va a casar por el civil. ¿Era beige? Bueno, yo ya no recuerdo qué color era. Yo sé que te llevo una guinda también, pero yo creo que fue otra ocasión. Bueno, ella sí se acuerda porque las mujeres tienen buena memoria para estas cosas. A nosotros se nos olvida. El caso es que era un vestido beige, dice ella. Y ese vestido ella lo iba a utilizar, lo iba a usar, se lo iba a poner para cuando nosotros fuéramos a casarnos por el civil. Acuérdense que primero uno se va y se casa por el civil y después viene uno a la iglesia a la ceremonia. Pues resulta que, como a ella le gusta lavar los vestidos, la ropa antes de ponérsela, y mayormente que ese vestido ya tenía tiempo porque yo se lo llevé de aquí, pues ya estaba todo estrujado. Pues ella lo lavó porque creo que sí se miraba sucio. Lo lavó y tenía un tendedero en el patio allá en México y lo puso en el tendedero en la noche para que en la mañana ya estuviera limpio, seco. Nos íbamos a casar como al mediodía. Resulta que dice que ellos tenían un perro, una perrita, no sé qué, y que jala el vestido y imagínense, lo entierró todo en el patio. Pues ese vestido ya no sirvió. No sirvió para la ocasión porque pues no le iba a volver a lavar para ponérselo cuando ya era la hora. Entonces cuando se aparece, pues no traía el vestido que yo quería que trajera. Yo le pregunté, ¿y qué pasó con el vestido? No, pues el perro lo bajó del tendedero y lo echó a perder, por eso ahora traigo otro vestido. Pues que no nos pase, hermano. Tengamos cuidado con nuestras vestiduras, que cuando lleguemos al cielo, nuestras vestiduras estén limpias, resplandecientes. Acuérdese que si usted camina en justicia y en santidad, esas son las vestiduras con las cuales nos vamos a presentar allá delante del Señor en las bodas del Cordero. Las acciones justas de los santos son las vestiduras resplandecientes de lino fino. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, allí habla el apóstol Pablo, porque es el que escribió Efesios, habla de los maridos que amen a sus esposas, porque así Jesucristo también ama a la iglesia. Este es un ejemplo del amor de Cristo y que como Cristo también lavó a su novia, así como Moisés lavó a Aarón y a sus hijos, así Jesucristo nos ha lavado también. Vamos a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso le digo que la palabra de Dios es el agua que nos limpia. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo mismo dice que la purifica a la iglesia, la lava, para presentársela a sí mismo. Por eso le digo que nosotros no nos podemos lavarnos nosotros mismos. Necesitamos que el Señor, que Dios nos lave, nos limpie. Y Jesucristo dice que lava a la iglesia, la limpia. Vuélvete al versículo anterior. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos limpia cada día con su palabra, como la novia que vamos a ser presentados delante del Cordero, que Él va a ser el novio, y la iglesia, la novia que se van a celebrar esas bodas allá en el cielo, cuando ya estemos allá. Eso va a ser glorioso. Así tenemos que andar siempre aquí en la tierra. Sabemos que en este mundo hay mucha inmundicia, hay muchas cosas que nos pueden contaminar, pero tenemos que cuidar nuestras vestiduras. Tenemos que cuidar de que no se ensucien, de que no se estrujen, de que no se manchen. El pecado es el que mancha nuestras vestiduras espirituales, y tenemos que constantemente estarnos lavando con la palabra de Dios, con la oración, pidiéndole: Señor, ayúdame, límpiame, como decía el salmista, límpiame más y más de mis maldades, borra mis rebeliones, lávame de mis pecados. Constantemente tenemos que estar en comunión con Dios para pedirle que nos limpie y nos lave siempre cuando nosotros nos ensuciamos de las inmundicias de este mundo. No podemos evitar ensuciarnos porque es difícil en este mundo, pero cuando nosotros nos damos cuenta que nos ensuciamos, rápidamente tenemos que correr al que nos lava, al que nos limpia. No espere, porque cuando nosotros nos esperamos, nos vamos a ir ensuciando más. Y usted sabe que hay personas que les gusta andar sucios. Hay personas que no les gusta asearse físicamente. Yo los he visto, los conozco. No aquí, no se preocupe aquí. No. Estoy hablando allá en Tangamandapio, donde yo soy, donde yo era más bien. Había personas que yo conocía que no se bañaban. Yo diría que nunca se bañaron el tiempo que yo los conocí. No sé por qué, pero es algo inmundo. Y después uno de ellos se casó con una mujer más joven que él. Y esa mujer, cuando llegó allí a la comunidad donde yo soy, se miraba bien, no se miraba, pues era joven ella, el hombre ya estaba viejo, pero ella estaba joven. Pero él empezó porque cuando yo lo conocí, cuando yo era joven, más joven, bueno, cuando yo estaba chamaco, ese señor yo lo miraba que siempre andaba bien aseado, siempre andaba bien presentado, bien, no sé, pero cuando se casó, algo pasó. Y empezó a dejar de asearse, empezó a andar maloliente y a no asearse. Y el problema es que le impedía también a la mujer que se aseara. Imagínense. Entonces esa mujer, los que somos de allá, que en realidad algunos que a lo mejor me van a estar escuchando este mensaje, saben de quién estoy hablando. Esta señora no se bañaba, no se peinaba. Ustedes conocen a la chimoltrufia. Pues, bueno, un poquito peor. Pues la señora en realidad, tristemente, estuvo por muchos años así, sin asearse, porque este hombre malo no quería que se bañara. Y cuando alguien le aconsejaba, no, pues tienes que asearte, un día la encuentra bañada y creo que la fue y la revolcó en el suelo. Así estaba de endemoniado este señor. No sé si todavía vivirá, pero eso sucedió. Son personas que yo conocí que en realidad eso es inmundo, hermanos. Eso es inmundo. Pero a lo que voy es que cuando nosotros pecamos, cometemos un pecado y no nos arrepentimos, esa mancha queda allí.
Y si no nos limpiamos, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos limpie con su palabra, con su Espíritu Santo a Dios, esa mancha se va a quedar allí y luego vamos a volver a pecar y se va a acumular otra mancha y vamos a seguir pecando de tal manera que después vamos a estar tan sucios que hasta nos vamos a acostumbrar a estar sucios como ese señor que yo les cuento. Después la gente se siente bien andando sucia. Se siente bien porque ya se acostumbró a la suciedad y se le hace normal andar así. Pero los hijos de Dios no debemos de andar así. Los hijos de Dios tenemos que darnos cuenta que estoy sucio, estoy manchado, me manché, me ensucié. Tengo que buscar la forma de limpiarme. Tengo que limpiar mis vestiduras. Entonces tenemos que buscar a Dios para que nos lave y nos limpie. Por medio del arrepentimiento, por medio de pedirle perdón a Dios y su palabra que nos lava, nos limpia, ir a su palabra. Señor, tu palabra dice que solamente tú me puedes limpiar, solamente tú puedes quitar estas manchas, este pecado. Ayúdame, límpiame. Yo no puedo, tú sí puedes porque tú eres el que me puede limpiar. No podemos andar sucios espiritualmente porque es inhigiénico para los hijos de Dios. Es por eso que tenemos que constantemente ir a la fuente, la que nos puede lavar, nos puede purificar. Jesucristo y su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Solo no podemos, hermano. Necesitamos la ayuda de Dios para limpiar nuestras conciencias, para limpiar este hombre espiritual que tenemos dentro, que no lo vemos, pero se ensucia, se contamina fácilmente con el pecado, con la maldad. Y tenemos que darnos cuenta, estoy mal, estoy pecando, estoy sucio, necesito acercarme a la fuente. Jesucristo es la fuente. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Corramos siempre, hermanos, para andar limpios delante de Dios, porque nos vamos a presentar delante de Dios limpios, sin mancha y sin arruga, así nos quiere el Señor. No vamos a entrar allá sucios, no vamos a entrar allá con manchas, impuros. Tenemos que estar siempre en santidad y en justicia para poder agradar a Dios en esta vida y para poder estar en su presencia por toda una eternidad, en su gloria. Vale la pena el sacrificio aquí, hermanos. Vale la pena venir a los servicios, vale la pena escudriñar las Escrituras, vale la pena escuchar los mensajes, vale la pena alabar a Dios, agradecerle todos los días por el momento que nos da cada día de vivir. Vale la pena, hermanos. No hay ningún sacrificio para mí. Servir a Dios es un privilegio, porque tenemos la facilidad, tenemos la comodidad para servir a Dios en estos lugares. Yo tengo un video que me mandó el hermano Pedrito y ya lo vamos a terminar ya. Se acabó el mensaje. Yo tenía algo más que compartir, pero se me va a alargar el tiempo y no quiero salir tarde. Pero hermano Pedrito, allá donde está, allá ¿cómo se llama? En Petén, ahí entre, ¿cómo se llama? México y Guatemala, Campeche. Allí él está en una obra. Tuvieron unos días de campaña en estos días. Y voy a poner un video a lo mejor el viernes o el domingo. Y estaba un aguacero mientras ellos están en esa campaña. Está un aguacero que la gente estaba mojándose porque no cabían donde estaban. Y se ve el agua, cómo están los chorros y ellos tapados ahí con una lona. Y alabando a Dios con libertad en ese lugar que no hay ni siquiera luz. Tienen una planta, tienen un generador de gasolina que Dios nos permitió mandarles una ofrenda para que lo compraran. Y están en esas carencias allá, pero ellos llegan y se gozan en esos servicios, mejor que muchos de los que llegan aquí. Y usted los va a ver ahí en el video gozosos, contentos y con lluvia. Y nosotros que estamos aquí venimos en carro, cómodos, con aire acondicionado, hasta la puerta de ahí de la iglesia, y muchos no quieren llegar. Algunos se quedan. Estoy hablando de hijos de Dios que pueden llegar, que podemos esforzarnos, pero a veces le damos mal lugar a otras cosas.
Y eso en realidad no es justo delante de Dios, porque hay personas allá en el Medio Oriente que están pagando un precio muy alto. Están dando sus vidas por el Evangelio. Los están matando, le están quitando la vida, cortándole la cabeza por servir a Cristo. Y no pueden ellos llegar a un lugar como este, a adorar a Dios con libertad, a servir a Dios con libertad, sino que andan escondiéndose y huyendo de los que los andan persiguiendo. Y nosotros aquí estamos cómodos y a veces no queremos llegar, imagínense. Que el Señor nos ayude para entender estas cosas. Pero para que no se vaya triste, ¿qué tal si se pone de pie y le cantamos un canto al Señor de agradecimiento de que el Señor nos permitió llegar en este día, y esperamos llegar el viernes y el sábado también, que es de jóvenes, y glorifiquemos a Dios cuando lleguemos? Aprovechemos el poco tiempo que venimos aquí a la casa de Dios para adorar a Dios, para alabar al Señor y para escuchar su palabra, el mensaje que nos quiera traer. Aprovechemos. A veces que uno no, ni siquiera, hay unos que se vienen del trabajo hasta sin comer, pero vale la pena el sacrificio. Porque eso lo ve Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú dejas otras cosas para venir a la iglesia, para venir al servicio, cuando tú dejas otras cosas que personales, eso Dios lo ve. A lo mejor nosotros no lo vemos porque nosotros no sabemos tu vida, no sabemos cómo vives, pero Dios sí lo ve y Dios dice, este me agrada, esta me agrada, me es fiel. Dice el Señor que Él honra a los que lo honran también. Entonces, adoremos a Dios, sirvámosle de corazón y sin quejarnos, porque el Señor de tales cosas se agrada. Cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios y cantemos este canto al Señor antes de despedirnos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado en esta hora. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir el mensaje que tú nos has traído. Límpianos cada día de las... Amén. Lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, queremos conocerte más, Señor. Tú eres el único que nos puede lavar, nos puede purificar, Señor, con el agua que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, que en esta noche, Señor, tú nos viniste a lavar. Tú lavaste nuestras manchas, Señor, que a lo mejor teníamos. Manchas a lo mejor de pecado, qué sé yo. Pero con tu palabra, con el mensaje, Señor, que tú nos has hablado, que tú nos has traído, sabemos, Señor, que estamos limpios delante de ti ahora, Señor. Gracias te damos, Señor.
Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Quita todo tropiezo, Señor. Líbranos de todo accidente, de todo peligro. Y que podamos llegar con bien, Señor, cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hogares, y que tú nos des descanso en esta noche, Señor, durante el sueño. Y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia para un nuevo día. Y glorificarte el día de mañana con nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras labores. Llévanos con bien, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.